¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, SUTER y FATERI. Lo que estamos haciendo es promocionar los cursos gratuitos que dicta el Ministerio, sí, que tienen que ver con el mundo audiovisual. Así que todo el que le interese nos puede consultar. Después les vamos a dar un folleto, sí, se puede meter en la página, llamar por teléfono. Son cursos gratuitos para mayores de 18 años que tienen buena salida laboral, así que si les interesa, sí, nos consultan o nos dicen lo que quieran y les podemos responder sobre eso. Así que hoy tenemos una clase abierta de lutería, sí, tenemos a Julio, que es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Luthiers, que vino con Hernán, así que nos van a estar contando cómo se construye un violín. Así que los dejo con ellos y les pido, por favor, si quieren hacer una pregunta, les paso el micrófono, así lo podemos grabar también. Este lo pueden buscar en YouTube, poniendo Estudio TV Tecnópolis, y les va a aparecer el programa de hoy. Así que gracias por estar acá. Los dejo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Así como se promocionan los cursos de televisión, de Estudio TV, nosotros somos de la Asociación Argentina de Luthiers y estamos promocionando los cursos que damos nosotros y además estamos difundiendo el oficio de la lutería. Hoy tenemos la suerte de compartir el espacio con Hernán Rojo. Hernán es constructor de instrumentos. Él hace varios instrumentos, no solamente trabaja sobre violines. Hoy nos va a contar algo específicamente sobre los violines, pero hace muchas cosas. Así que bueno, contanos un poco, Hernán, cómo es tu historia dentro del oficio. Bueno, empecé hace ya cerca de unos 20 y tantos años. Y medio de casualidad. Yo en realidad trabajaba algo con madera, me gustaba tallar, pero vengo más del diseño. Mi preparación fue en diseño, soy diseñador gráfico, hice mi secundaria en una escuela de arte, después hice 3 años de diseño gráfico y trabajando de eso, por un problema de una infección en los ojos, tuve que dejar de dibujar por 2 años porque tardé mucho en recuperar la visión y me empecé a dedicar más a la talla de madera y eso. Y el gusto por la música y los instrumentos musicales se fueron juntando. Y de casualidad encontré una entrevista en un diario a una persona que daba un curso de construcción de violines. En esa época, hace 25 años atrás, hablar de encontrar una persona que daba un curso abierto era como encontrar oro. Era un oficio que se ocultaba bastante, que era de difícil transmisión, que generalmente los viejos luthiers quizás se lo enseñaban a un hijo o a alguien o a un aprendiz que tenían, pero nunca daban un taller abierto. Y había muchos secretos y muchas cosas como guardadas de este oficio. Bueno, Estás hablando del taller de Franco Ponzo, ¿no? Estoy hablando de Franco Ponzo. Franco Ponzo es un italiano que daba un taller en una escuela pública de Capital Federal. Yo leí una nota de él de casualidad en una revista y esa misma tarde me fui a verlo. Claro. Y al otro día estaba en el taller. Sí. Bueno, y fue un innovador, porque en esa época enseñar el oficio era muy poco común. A eso me refiero, era uno de los pocos lugares donde estaba eso como curso así, y si no, formalmente la escuela de Tucumán, que ya existía. Claro. Así que bueno, ahí fueron mis comienzos, construyendo este tipo de instrumentos que son violines clásicos, violas, chelos, toda la familia de esto. Por 2 o 3 años estuve con él en el taller, después fui como una especie de ayudante en ese taller y después seguí mi carrera así bastante autodidacta. El tiempo me fue pasando de este tipo de instrumento de violín bien clásico a lo que hago ahora, que son violines eléctricos de diseños distintos y otras funciones, con la misma función musical, pero usado en otros estilos de música en realidad. Bien. Y por ejemplo, que en el medio de eso hubo un montón de cosas. No, pero haciendo una comparación, por ejemplo, entre el violín clásico y el violín que vos diseñás y construís, ¿qué cosas tienen en común y qué cosas son distintas, ¿no? Bueno, en común la funcionalidad, digamos. Afinan de la misma manera, tienen las mismas notas, se tocan igual, pero el problema en los instrumentos clásicos es cuando hay que compaginarlos en una banda que el resto de la banda, por ejemplo, está enchufada. En otro estilo de música que no es la música clásica, una banda de rock, de folclore, o de jazz,
todo lo que es música popular, que se usa una batería, una guitarra eléctrica o un bajo. Buenas tardes. Adelante. En ese tipo de amplificar un violín acústico con un micrófono de aire dentro de una banda eléctrica, generalmente empieza a haber muchas diferencias de volumen, y cuando se suben los volúmenes de los micrófonos de aire hay acoples y un montón de cosas técnicas que no sirven. Entonces el violín eléctrico cumple la función de sonar dentro de una banda eléctrica como un violín y no tener ese tipo de problemas. Bien. Es mucho más funcional para el músico popular y, claro, y para el vivo del escenario, con un sonido de un festival, por ejemplo. Y si hablamos de formato... Y si hablamos de formato, ahí yo un poco lo que me entusiasma de los violines eléctricos es eso, que me permiten diseñar y crear un poco más en la forma, cumpliendo la misma función. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta cuando uno empieza a diseñar un violín para un músico que ya está acostumbrado a tocar este tipo de violín. Generalmente el músico que llega a un violín eléctrico llega después de haber tocado y para otra función, no cambia un instrumento por otro. El violín sigue siendo el violín y el otro es una herramienta que le permite reemplazar con un mejor uso, con un mejor desempeño. Entonces hay que tener un montón de cosas en cuenta para que el músico, cuando cambia de un instrumento al otro, no tenga que adaptarse, tenga la misma comodidad, de la posición en la que toca y también de la posición en la mano. El violín es un instrumento que no tiene trastes como la guitarra. Los trastes son las barritas metálicas que tienen los instrumentos acá, que dividen los tonos, las notas musicales. El violín no tiene eso. Al no tener eso, el violinista toca por posiciones y tiene algunas cosas en el instrumento que son referencias de esas posiciones. Por ejemplo, a dónde llega el dedo acá y dónde llega con la mano acá. Entonces esta distancia es una, no puede ser otra. En un violín eléctrico o en un violín clásico tiene que ser la misma. Este apoyo acá y este apoyo del taco acá, si este taco yo lo hago más chiquito y le saco medio centímetro porque me parece que por una cuestión estética queda más lindo, cuando el violinista llegue al taco va a llegar acá medio centímetro más lejos. Entonces va a querer hacer una nota y va a hacer otra, un poquito más alta. Y entonces va a tener que reacostumbrar al instrumento eso. Eso es lo que no tiene que pasar. Otra cosa, por ejemplo, es el apoyo de la mentonera y algo que este violín no tiene, que es un accesorio, que es un soporte que se pone acá y separa al violín del hombro. El violín se toca ahí, ¿no? Entonces, para no quitarle sonido a la caja, cuando uno apoya el cuerpo contra el fondo, contra la tapa de un instrumento, le quita vibración. Para que eso no pase, en el violín se usa un soporte que lo mantiene separado del hombro. Entonces se apoya el mentón, en lo que se llama mentonera, que es esto, y el soporte en el hombro. Esas dos cosas también tienen que ser iguales. Ese es un punto bastante crítico en los violines eléctricos. Hay muchos violines eléctricos que por la forma que tienen es difícil ponerle un soporte. Entonces el músico tiene que ver cómo hacer para tocar ese violín sin sentir que lo tiene que sostener todo el tiempo, porque eso le quita agilidad a la mano. El violín tiene que quedar acá sin caerse. Se me cae un poco a mí porque no tiene el soporte. Y eso es lo que no tiene que pasar. En muchos violines eléctricos es difícil adaptar un soporte, entonces el músico tiene que ver cómo algunos se acostumbran, otros no los tocan directamente. Entonces ese es otro desafío también en el ver cómo un soporte normal de violín que un violinista está acostumbrado a usar se puede también poner en un violín eléctrico. Bien. Después hay cuestiones de funcionamiento del instrumento, como lo que se llama tiro de cuerda, que es la distancia entre los dos apoyos de las cuerdas, a dónde está puesto el puente, el ángulo que tiene el mango, para la presión que lleva sobre la tapa. Hay un montón de otras cosas que también hay que respetar a la hora de diseñar. La ventaja que tiene el hacer un violín eléctrico es que como siempre va a estar enchufado y el sonido en realidad va a venir desde un micrófono, y nosotros le vamos a poder dar el volumen que queramos desde un equipo amplificador o desde una consola de sonido, no necesitamos la caja de resonancia. La caja de resonancia de todos los instrumentos es lo que genera un movimiento de aire y un cambio de presión adentro del instrumento para que el volumen salga.
La tapa genera el sonido. La caja de resonancia mueve un aire, tiene una reflexión en el fondo y cumple una función de hacer que ese instrumento tenga un volumen. Al enchufarlo y tener el volumen desde un amplificador, eso no hace falta, entonces pueden ser macizos, por ejemplo. También hay una cuestión de peso, que si uno hace un violín todo macizo, de algarrobo, por ejemplo, va a ser mucho más pesado que un violín. Y el músico va a notar eso y tampoco le va a gustar mucho. Entonces, son como todos un montón de cosas a tener en cuenta al momento de diseñar. Es un desafío, que yo lo tomo porque me gusta y me divierte. Si me hubiera quedado haciendo solo instrumentos clásicos, uno está repitiendo algunos modelos que se vienen haciendo desde hace muchísimos años, que se toman como referencia y son así. Lo que uno puede variar o ponerle de uno mismo es muy poco. Digamos, es reproducir lo más fiel posible y con la mejor calidad de artesanía posible un instrumento que está concebido de una manera y así está bien. No hay cosas que modificar. Eso, por un lado, es un gran desafío y es muy lindo. Y por otro lado, a mí me aburre un poco. Entonces hago un poco las dos cosas. Bueno, y con los violines eléctricos, los amplificás, ¿con qué tipo de sistemas? ¿De qué manera yo uso un sistema que es un piezoeléctrico, un micrófono piezoeléctrico que va debajo del puente, es una barrita cerámica que va acá y lo que hace es tomar la vibración de las cuerdas y transformarla en un impulso eléctrico. Y dentro del instrumento hay un preamplificador que trabaja con una batería que lo que hace es levantar esa señal y mandarla al amplificador. El amplificador, como el de una guitarra eléctrica o el de un bajo, lo que hace es transformar de vuelta esa señal eléctrica que le llega en un sonido y ese es el resultado. Bien. Pero es un micrófono que no va directamente al amplificador, sino que pasa por un preamplificador que realza esa señal y llega con más potencia y con mayor calidad también, claro, al amplificador. Bien, perfecto. Sí, y siempre después podés intervenirla como quieras, digo, con diferentes efectos. Una vez que claro, es una esa es otra, ya lo podés trabajar. Esa es otra de las ventajas que tenés, que lo podés pasar por un pedal, por un efecto, por un delay, un eco, un choke, o lo que te guste usar. Entonces se pone mucho más versátil el instrumento también. Perfecto. Bueno, y vos además, dentro de tus actividades como luthier, sos constructor de instrumentos, diseñás instrumentos, sí, y sé también que te dedicas a la docencia. Sí. Y bueno, contanos un poco sobre esa parte. En este momento estoy con un curso de capacitación que está auspiciado por el Ministerio de Trabajo en Bariloche, en mi ciudad, que es totalmente gratuito, que sea en una escuela de arte de allá. Y ya es el segundo año que se hace. La verdad que es no solo un honor, sino una alegría el curso ese, porque primero que vos lo sabés muy bien, desde que se formó la Asociación Argentina de Luthiers, se formó con la intención de formar gente en este oficio para que no se pierda y también de crear un conocimiento del público en general de lo que es un instrumento artesanal para que tenga un mejor concepto al momento de adquirir un instrumento. Eso se viene trabajando hace muchísimo tiempo y los cursos también son el resultado de esa búsqueda, ¿no? ¿Y cómo fue, digamos, cómo tomó la gente de la zona la posibilidad de tener un curso de lutería donde poder aprender el oficio? Excelente, mucho mejor de lo que pensamos. Hay gente interesada todo el tiempo en lista de espera para formar parte del curso. Es el segundo año y este año tuvimos que redoblar la cantidad de alumnos porque fue más gente en la que se anotó de la capacidad que tenía el curso. ¿Y cuántos alumnos tienen actualmente? Y entre los 2 años hay 56 alumnos. Bien. ¿Y antes el curso en primera instancia era para 20 personas, este año lo tuvimos que duplicar, más lo que quedaron del año pasado. Sumaron más, claro. Sí. Y antes de la existencia de este curso, por ejemplo, ¿aproximadamente qué cantidad de luthiers había en la ciudad de Bariloche y alrededores?
Creo que somos 3. ¿Tres? Sí. Es una ciudad, Bariloche tiene casi 200.000 habitantes. Hay un luthier muy reconocido porque es nacido ahí, es un habitante ahí, que es Raúl Pérez. Hay otro colega que trabaja con instrumentos eléctricos que se llama Gastón Mazola. Yo, bueno, ahora se vino a vivir un chico que es egresado de la Escuela de Tucumán que se llama Marcos D'Agostino. Y creo que hay alguno más, pero no mucho más. No claro. mucho más, no mucho Bueno, más que eso. así que ahora Sí, va a haber un está creciendo el oficio semillero. porque Sí, 56 estudiantes va a haber un semillero, es un semillero importante. bien. Sí, así que muy contento con eso. Qué bueno. No es la primera vez que doy un curso, digamos, fui docente en distintas etapas de mi vida y en distintos tipos de cursos. Ahora hacía rato que no daba clases y bueno, llegó este proyecto y con gusto lo estoy haciendo. Bien, qué bueno que sigas aportando a la gente que está intentando aprender. Sí, y lo que pasa es que uno cuando quiso aprender de esto le costó mucho, es lo que contábamos hace un rato. Encontrar un lugar donde te enseñen, donde te pasen la data de que vos necesitabas para hacer lo que querías, era muy difícil. Entonces, una vez que uno tiene algo para pasar, ¿por qué no? Bien. Bueno, y más allá de todo esto, además de construir, de diseñar, de hacer docencia, también tenés actividad como reparador, haciendo mantenimiento, Sí. haciendo restauraciones. Sí, y mucho con este tipo de instrumentos, porque si bien yo no estoy construyendo todo el tiempo ahora instrumentos clásicos, sí estoy muy vinculado con la gente, con el ambiente de la música clásica, con las orquestas que hay en Bariloche y en otros lados también, y especialmente con los violinistas. Entonces el trabajo de mantenimiento, de restauración, ese tipo de cosas, lo mantengo, es algo que también me gusta mucho y lo estoy haciendo todo el tiempo. En el caso de los violines en particular, es un instrumento que siempre necesita un mantenimiento. Hay cosas que se desgastan con el tiempo, los puentes se doblan, o pierden la altura porque las cuerdas se van metiendo hacia adentro, las clavijas se gastan, todo es madera, no hay clavijeros mecánicos como las guitarras, ese tipo de cosas, entonces siempre se requiere un mantenimiento a lo largo del tiempo para que el violín siga funcionando como tiene que funcionar. Bien, y ya metiéndonos directamente en el campo de la práctica, si veo que hay un violín ahí, podrías hacer digamos, una revisión, un diagnóstico del violín y ver qué se le puede hacer y cómo harías ese trabajo. Sí, cómo no. Bueno, hay varias cosas que van en la funcionalidad y en la comodidad del instrumento. Una es la altura de las cuerdas. Esto se regula con la cejilla de acá, la cejilla superior, que es la que está cerca de la cabeza, y con el puente. Si bien la altura, digamos, va creciendo hacia el lado del puente, no tiene que ser tanta como para que sea muy duro de hundir la cuerda para hacer una nota hasta el diapasón, ni tiene que estar muy pegado como para que la cuerda roce en el diapasón. Entonces buscar el punto adecuado para que el instrumento sea cómodo y funcione bien. Y también tenga cierto volumen, porque a medida que vamos bajando las cuerdas, como hay menos presión sobre la tapa, hay una cuestión de transmisión de vibración a la tapa que empieza a perderse. Entonces necesitamos una altura para tener presión sobre la tapa y que la transmisión sea buena, pero también necesitamos comodidad para tocar. El tema es encontrar el punto justo para que el violinista se sienta cómodo. Algo que pasa frecuentemente con los puentes, como son de madera, es que con el tiempo se doblan hacia un lado o hacia otro y hay que cambiarlos, reemplazarlos por uno nuevo que vienen en bruto, se tallan y se ponen. Otra cosa que es importante, que lo podemos ver acá para hacer el ejemplo más didáctico, es que el diapasón de un violín es así. Si nosotros lo vemos desde acá, es así. Entonces, las cuerdas no respetan exactamente la misma curvatura de esto. Esta es la más alta y esta vuelve a bajar. Esta es la más gruesa y por ende también la más grave. Cuarta, tercera, segunda y primera
mi, la, re, sol o sol, re, la, mi, depende de dónde se empiece. ¿Por qué las distancias no son iguales ahí? Porque el violín se toca con un arco, que es esto, y a veces se toca una cuerda sola, a veces se tocan dos cuerdas juntas. Entonces yo tengo que tener una curva que me permita, si yo quiero tocar una cuerda sola, si yo quiero tocar dos, no tocar la tercera, o si quiero tocar dos así, no tocar la primera o la cuarta, o si quiero tocar dos así, tocar esas dos y no. Y también todas por separado. ¿Se entiende? Si yo hago si yo por ejemplo bajo más esta y lo dejo a una altura que no tiene que ser, por ahí cuando quiero tocar estas dos, empiezo a tocar la tercera también. Y empieza a haber notas que yo no quiero. Entonces eso es lo que hay que respetar al momento de hacer el puente. Y después, para la transmisión del buen sonido a la caja de resonancia del violín, la tapa del violín es así. Tiene una curva, ¿no? Supongamos que cortamos un violín. Entonces las patas del puente hay que asentarlas para que tomen exactamente la misma curva de la tapa. Sí, tiene un corazón, no es que soy así un romántico. Si estas patas están derechas y no apoyan bien, la transmisión a la caja de resonancia va a ser mala. Entonces va a haber algunas cosas que suenen y otras no. Uno de los trabajos que se hace es asentar esto bien. Y otro de los trabajos que se hace, que es como una especie de pequeño ecualizador del violín, es que dentro de la caja hay un palito que se llama alma, que junta, es como una especie de columna de madera que va suelta, está puesta solamente a presión, y junta la tapa con el fondo. Cumple dos funciones. Una es la transmisión de la vibración, de cierta parte de la vibración al fondo, y otra es como una cuestión mecánica. Es una columna en realidad. Porque del otro lado, del lado de los graves, la tapa tiene una madera, una barra que va de lado a lado, que desparrama la frecuencia grave para que vibre en una zona más grande de la tapa, y también como una función mecánica para que la tapa no se hunda ni se deforme. Entonces, de acuerdo al lugar que yo le asigno al alma, voy a tener un violín más agudo, más latoso, más grave, más pastoso, o como lo queramos llamar. Es el conjunto de trabajo en estas dos cosas, en el apoyo del puente, en la regulación de la curva para las cuerdas, y en la posición del alma, está lo que sería un ajuste de un violín. Si querés podemos hacer una pequeña demostración. Sí, sería buenísimo verte trabajando. Esto nunca está pegado en un violín. Es una de las piezas que se sacan y se reemplazan. Entonces la presión de las cuerdas sobre la tapa lo mantienen. La posición que va al puente tiene que ver con es una posición exacta para que las cuerdas afinen donde tienen que afinar y tengan una distancia de vibración que necesitamos. Y en el violín están marcadas por esas marquitas de estos dos agujeros que se llaman Fs. También se le dice oídos, pero son F porque tiene como una forma de F, y la muesquita que tiene en el medio hace la línea de donde va apoyado el puente. También hay una distancia de acá a acá que se puede medir, que es 19,5, creo, si no me equivoco. Entonces, si nosotros tenemos que... Este puente cuando lo compramos viene con las patas cuadradas, totalmente planas, como que yo lo puedo apoyar en esta mesa. Para darle esta curva lo que se hace es pegar una lijita sobre la tapa del violín. Hay que tratar de que la cinta no pegue demasiado porque puede arruinar el barniz. Si trabajamos solos lo hacemos así, si tenemos un ayudante o un amigo generoso en el taller, nos tiene la lija y listo.
Entonces, ¿qué se siente, ¿qué se siente ser el observador de vos que estás acostumbrado a trabajar en el taller también? Sí, te ayudo a sostener. Lo voy a hacer así rápidamente, esto se hace sin las cuerdas, ¿no? Para que sea más cómodo. Pero la idea es que si nosotros apoyamos el puente ahí, agarrándolo de abajo, no de arriba, para que no se nos mueva tanto así y se nos redondee la pata, y lo movemos hacia un lugar, no hacia los costados, porque si no estaríamos haciendo una curva que no es. Una cosa interesante, fíjense como cuando él hace ese trabajo, no mueve, digamos, no mueve la pieza hacia adelante y atrás cuando rectifica, ¿sí? Sino que la hace fuerza en una sola dirección, como para que la lija coma solo en un sentido y vuelve muy suavemente. Así evita la deformación de las patas del puente. Si yo voy hacia adelante y atrás, que es lo que decía Julio, es muy probable que en un pequeño movimiento que yo haga sin querer con la mano, el asiento de la pata baja quede redondo y no apoye bien. Entonces, bueno, ese trabajo que yo hice como para demostrar es un poquito más largo y se hace hasta que el apoyo del puente sea bueno. Ahí el puente ya está apoyando bien, no hace falta más trabajo. Y ahí es cuando regulás la altura de cuerdas. Es como regulás la altura. Vamos a aprovechar que está un poquito alto tu puente y vamos a marcar. Vamos a bajar un poquito el lugar de las cuerdas para que ya nos queden marcadas. Esto yo lo estoy haciendo a modo de demostración. Con herramientas casi improvisadas, pero no es muy distinto. Se usa un cuchillito de talla normalmente, que es parecido a esto, una lija. Vamos a darle un poquito mejor la curva que tenía, así la hija de Julio, que es la dueña de este violín, se siente más cómoda tocando. Ahí estaríamos. Vamos a hacer un poco de polvo en el estudio. Y podemos volver a colocar el violín. Bueno, ahí ya quedó un poquito más bajo y con una curva un poquito más linda de la que tenía. Restaría afinarlo, y el tema que les comentaba del alma, que está ahí adentro, no creo que lleguen a verla, se corrige con un implemento que se llama el almero, que es esto, que tiene una punta para pincharla. ¿La tiramos? Si querés, sí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al puente o al trabajo que le está haciendo? El alma... Todo muy claro, parece. Está clarísimo, sí. El alma va a presión, nada más. Entonces, si yo la empujo un poquitito... Chao. Está desalmado. Ahora hay que sacarla, ¿no? Que esperemos no tardar mucho. Ahí estamos.
Bueno, este es todo el secreto. Es un palito de pino abeto rajado por la veta para que la veta sea bien longitudinal hacia a las dos puntas, y el secreto para que se quede parado ahí es que si la veta de la tapa del violín está así, la veta del palito esté así. Entonces se traba una veta contra la otra y ahí se queda. ¿Todos saben lo que es una veta de una madera? Sí. Las líneas de la madera, que son los anillos del árbol. Entonces esto se pincha y se coloca por la F, entra muy justito. Ahí está, solo con la presión, con la pequeña presión de que yo lo traigo hacia afuera, y como la tapa del violín empieza a achicarse, se tiene ahí, queda. Y si lo tengo que corregir un poquito con esto, lo empujo un poco. La posición que va. ¿Cuál es la posición correcta de esto? Y de la pata de la cuerda aguda, casi tocándola un poquito para atrás. Si yo lo pongo más cerca de la pata, voy a tener más reacción en las frecuencias agudas del instrumento. Si lo alejo del puente, voy a tener una mejor reacción en las cuerdas graves. Entonces, de acuerdo a la característica del instrumento, yo con esto puedo terminar de regular para que el sonido sea redondo y suene en todos lados. En todos lados bien. Bueno, con esto tendríamos un violín puesto a punto. Parece fácil, ¿no? Colocar el alma del violín. En realidad es una tarea bastante complicada. Él tiene obviamente experiencia y por eso lo hace. Pero no es tan simple, colocar. Puede llevar un buen ratito. Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad? Bueno. Clarísimo. ¿Preguntas? Bien, buenísimo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por venir, por enseñarnos un poco de lutería de violines. Y bueno, por estar acá en Tecnópolis compartiendo tu conocimiento. No, gracias a vos por haberme invitado, a la gente de Estudio TV y al público presente. Muchas gracias. Hasta luego. Fue muy largo. Bien.